Hola, bienvenidos a un nuevo video de lógica proposicional. Hoy presentamos análisis de un enunciado. Vamos a resolver los dos ejercicios que se encuentran en pantalla. Analiza la validez de los siguientes argumentos. En caso de que el razonamiento no sea válido, brinda un contraejemplo. Tenemos un razonamiento por aquí y un enunciado que debemos traducir para poder analizar la validez del mismo. Vamos a comenzar primero con el razonamiento que tenemos por aquí escrito. Un razonamiento, como bien lo sabemos, está formado por formas proposicionales. Si estas formas proposicionales son verdaderas y de ellas podemos deducir la siguiente forma proposicional, entonces vamos a ver que el razonamiento es correcto. De lo contrario, si de estas formas proposicionales verdaderas no podemos deducir la conclusión, entonces el razonamiento no será correcto y para confirmarlo deberemos encontrar un contraejemplo que así nos lo indique. Para poder analizar este segundo enunciado, en primera instancia deberemos traducirlo al lenguaje simbólico, es decir, escribirlo como fórmulas proposicionales. Comencemos con el primero de los ejercicios. Para poder analizar la validez de este razonamiento, vamos a utilizar el método de resolución. Significa que debemos escribir cada una de las fórmulas proposicionales como cláusulas, es decir, proposiciones en las que solo se cuente con operadores lógicos, disyunción y negación. La primera de ellas ya está escrita como una cláusula. La segunda tiene una implicación, entonces usaremos una equivalencia lógica que nos permita no escribir a la proposición como una implicación, sino solo usando disyunción y negación. Usaremos la equivalencia lógica que nos dice que Q implica S es equivalente a no Q o S. De la misma manera lo haremos con la siguiente proposición para poder escribirlo como una cláusula. Una vez que las hipótesis han sido escritas como cláusulas, es decir, solo usando como conectores lógicos a la disyunción y a la negación, vamos a proceder a aplicar el método de resolución para obtener de ellas otras afirmaciones verdaderas, para poder ver si llegamos a la conclusión que establece el enunciado. Notemos que de la primera y la tercera hipótesis podemos extraer como conclusión no Q. Estamos usando el método de resolución en la versión que se mostrará en pantalla. Como vemos, P o Q y no P implica Q, con lo cual en nuestro ejemplo en particular, P y no P o no Q permitirá deducir no Q. Tenemos ahora estas cuatro formas proposicionales de las cuales no podemos hacer ninguna otra conclusión. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo sabemos si el razonamiento no es correcto? O bien, si somos nosotros quienes no podemos llegar a la conclusión deseada. La diferencia entre uno y otro está en la construcción de un contraejemplo. Para saber si el razonamiento no es válido, lo que debo hacer es dar valores de verdad a las proposiciones de tal manera que éstas resulten verdaderas y ésta sea falsa. De esa manera habré encontrado un caso en el cual los valores de verdad hacen que la implicación de las hipótesis implicación-tesis sea falsa. En este caso, necesito que no S sea falsa, es decir, voy a pedirle a S que sea una proposición verdadera. Lo he anotado por aquí. Además, necesito que P sea verdadera para que sea verdadera esta primer fórmula proposicional. Como necesito que P implica no Q sea verdadera, voy a pedirle entonces a no Q que sea verdadera, de tal manera que la implicación resulte verdadera. Es decir, voy a pedirle a Q que sea una proposición falsa, lo que me asegura la veracidad de la segunda fórmula proposicional, porque falso implique verdadero o falso, no importa el valor de S, la proposición será verdadera. Con lo cual, hemos encontrado un ejemplo para P verdadera, Q falsa y S verdadera, en la cual las formas proposicionales son verdaderas las tres y sin embargo la conclusión o tesis es falsa. Con lo cual he encontrado un contraejemplo que me dice que el razonamiento no es válido. Resolvamos ahora el segundo ejercicio. El enunciado me dice: no es cierto que los marcianos beban tequila, pero no beban vino. Si no beben tequila, no cantan cuarteto.
si beben vino, no cantan cuarteto, pero sí cumbia. Luego, los marcianos o no cantan cuarteto o cantan cumbia. En primera instancia, debo establecer cuáles son las proposiciones que involucra este razonamiento. Voy a llamar P a la proposición los marcianos beben tequila, Q a la proposición los marcianos beben vino, R a la proposición los marcianos cantan cuarteto y T a la proposición los marcianos cantan cumbia. Una vez que establecí las proposiciones que intervienen en el enunciado, voy a escribirlo de manera simbólica. Esta primera oración nos dice, no es cierto que los marcianos beban tequila y no beban vino. Es decir, lo escribiré como no es cierto, la negación, de lo que viene a continuación. Los marcianos beben tequila, que es la proposición P, y no beben vino, que es la proposición no Q. Esta segunda oración nos dice, si no beben tequila, entonces no cantan cuarteto. Con lo cual la segunda proposición quedará de la forma si no beben tequila, no P, entonces no cantan cuarteto, no R. Tenemos hasta aquí dos formas proposicionales. Vamos con la tercera. Si beben vino, entonces no cantan cuarteto, pero sí cumbia. Lo que escribiremos como si beben vino, Q, entonces, y ahora entre paréntesis, no cantan cuarteto, no R, pero sí cumbia, y sí cumbia, y T. Finalmente, estas tres formas proposicionales deberían permitir deducir la conclusión. Luego, los marcianos o no cantan cuarteto o cantan cumbia. Por lo tanto, los marcianos no cantan cuarteto, no R, o cantan cumbia, T. Una vez que hemos escrito en forma simbólica el enunciado dado en lenguaje coloquial, vamos a hacer el análisis de este razonamiento. En primera instancia, copiamos el razonamiento. Ahora tomaremos las hipótesis y escribiremos estas formas proposicionales como cláusulas. En primera instancia vamos a aplicar la ley de De Morgan, que dará resultado no P o Q. En este caso vamos a aplicar la equivalencia lógica que nos dice que la implicación es no el primero de ellos o el segundo, no P o no R, P o no R. Y la tercera de ellas vamos a aplicar la misma equivalencia lógica que en la segunda forma proposicional, que dará por resultado no Q, O, no R y T. Finalmente, en esta tercera forma proposicional vamos a aplicar la distributiva de la disyunción respecto de la conjunción, que dará lugar a la conjunción de dos proposiciones que hemos escrito una y otra. Una vez que tenemos nuestras cuatro formas proposicionales, vamos a analizar si de ellas se desprende la conclusión esperada. Nos copiamos nuestras cuatro formas proposicionales y aplicaremos el método de resolución para obtener nuevas conclusiones. Notemos que de las proposiciones 1 y 2 aplicando el método de resolución podremos obtener como conclusión Q o no R, que hemos escrito por aquí. Finalmente, de la proposición 4 y la 5 que obtuvimos recientemente, vamos a aplicar el método de resolución para obtener T o no R, con lo cual obtenemos conclusión no R o T, que es la conclusión esperada por el razonamiento, es decir, el razonamiento es válido. Espero que el video les haya sido de utilidad y desde luego muchas gracias por escucharme.